Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de fisiología renal. En el video pasado ya había empezado a hablar sobre las generalidades de la fisiología renal. Hablé sobre el agua y principalmente sobre la anatomía renal y la nefrona. En esta ocasión toca hablar sobre los líquidos corporales, ¿ok? Principalmente en qué compartimentos se encuentran los líquidos. Vamos a ver el líquido intracelular y el líquido extracelular, ¿ok? Pero en este tema, en este punto número 2, lo voy a dividir en dos partes. Una, como digo, en los compartimentos y cómo es que se mueve el agua a través de estos compartimentos. Y en un próximo video voy a hablar sobre las alteraciones de los líquidos corporales cuando los líquidos se mueven de un lado a otro pero de forma anormal. Ok, pues empezando con los compartimentos de los líquidos hay que entender algo muy importante. Miren, esto que se muestra aquí en la imagen, todo lo que estoy encerrando corresponde al agua corporal total, ¿ok? Ahorita vamos con eso. Pero hay que entender algo muy importante, y es que como tal, el agua corporal equivale del 50 al 70%, en promedio un 60% del peso corporal. ¿A qué me refiero con esto? Ok, tenemos aquí a una persona, ok, una persona que pesa 100 kilogramos, ya sé es bastante, pero pues para entender esto que les voy a explicar, ok, entonces tenemos a esta persona que pesa 100 kilogramos, ¿va? Entonces yo les estoy diciendo que entre el 50 y 70% del peso corporal, o sea, de estos 100 kilogramos, corresponden a agua. Quiere decir que aproximadamente 60 kilogramos en esta persona corresponden a agua. Y algo muy importante es de que 1 kilogramo equivale a 1 litro, ¿ok? Entonces quédense con eso, o sea, de los 100 kilogramos que pesa una persona, o sea, aquí es en este ejemplo, ¿ok? Pero por ejemplo, si una persona pesa 70 kilogramos o 60 kilogramos, pues es lo mismo, ¿ok? Los porcentajes van a ser los mismos. Entonces, en esta persona que pesa 100 kilogramos, aquí el 60% de esos 100 kilogramos van a ser de agua, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora bien, estos porcentajes pues van a variar de persona a persona, de género a género, etcétera. Ok, como por ejemplo, un hombre por lo general, el hombre por lo general tiene menor porcentaje de grasa, ok, de grasa corporal. Por ende, tiene más porcentaje de agua. Caso contrario que pasa en la mujer. En la mujer, ellas pues tienen un mayor porcentaje de grasa, como por ejemplo en las caderas. Ahí suelen tener, por ejemplo, más grasa corporal. Pero esto se ve equilibrado, con que tienen menor porcentaje de agua, ¿ok? Entonces hagan de cuenta que a mayor grasa corporal, menor agua corporal. A menor grasa corporal, mayor agua corporal, ¿ok? Así es como funciona esto. Y pues bien, entonces recuerden, el total del peso corporal, el 60% viene dado por el agua, ¿ok? Por el peso del agua. Ahora bien, las pérdidas de peso equivalen a las pérdidas de agua. Por ejemplo, en una persona que tiene una diarrea crónica así de semanas o meses, ¿qué es lo que pasa? Está perdiendo mucha agua, estamos de acuerdo, por la diarrea. Pero, y esto ya de forma crónica, viene equiparado con una pérdida del peso. ¿Por qué? Porque si está perdiendo agua, también está perdiendo peso. Por lo mismo que les decía aquí. O sea, tengan en cuenta de que el 60% de todo lo que pesamos es agua. Y ustedes van a decir, ¿60% es agua? ¿Cómo por qué? Porque vamos a encontrar que el agua, miren, estas son las células, ¿no? Aquí hay una célula, aquí hay otra. Aquí adentro hay agua, aquí adentro hay agua, aquí adentro hay agua. Y también en estos espacios hay agua, ¿ok? En estos espacios entre las células hay agua. Entonces, imagínense si sacamos el agua de cada célula y sacamos el agua que hay entre las células. Es bastante. Entonces, por eso es de que es un 60% del peso corporal de agua. ¿Ok? Ahora bien, entonces, ¿en dónde encontramos esta agua? Los encontramos en dos compartimentos, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular, que aquí lo podemos ver en esta imagen, que es en lo que les estaba diciendo al inicio. Aquí tenemos el agua corporal total. Ya sabemos que en todo el cuerpo equivale a 60%, ¿ok?
O sea, del peso corporal total equivale el agua al 60%, ¿ok? Y está dividido en dos compartimentos, en el intracelular y en el extracelular, pero no se van a dividir de formas iguales, o sea, 50 y 50, no, sino que se van a dividir de la siguiente forma. El líquido intracelular equivale a 2/3, mientras que el líquido extracelular equivale a 1/3. Una forma de cómo recordar dónde hay más líquido y dónde hay menos es esta imagen. Como les decía, miren, aquí en esta célula pues se puede ver más agua, bueno, que está más grande, ¿ok? Entonces tiene más agua las células, porque en estos espacios chiquitos, o bueno, que les estoy marcando con azul, en estos espacios chiquitos pues es bien poquito el espacio, ¿ok? Entonces va a haber menos cantidad de agua a comparación en las células, ¿ok? Entonces así queda. El líquido intracelular, 2/3, y el líquido extracelular, 1/3. Y lo vemos aquí en esta imagen. Si les estoy diciendo que el agua corporal total equivale a 60%, ok, lleguemos a ese porcentaje. Ya les estaba diciendo que el líquido intracelular equivale a 2/3. Quiere decir que equivale a un 40% de todo el agua corporal total, mientras que el líquido extracelular equivale solamente a 1/3. Entonces serían 20%. Y si se dan cuenta, si sumamos lo que hay de líquido intracelular 40% y lo que hay de líquido extracelular de 20%, ya nos da el agua corporal total. ¿Ok? Algo muy importante, y es que lo que separa el líquido intracelular y el líquido extracelular es esto que estamos viendo acá, la membrana celular. Que ojo, la membrana celular es muy permeable al agua, o sea, el agua puede difundir desde el líquido intracelular hasta el extracelular o viceversa, del extracelular al intracelular, ¿ok? Esto pues ya lo va a ser muy importante para más adelante y para el siguiente video, ¿ok? Pero por ejemplo esta membrana celular es impermeable, o bueno, es muy selectiva con solutos como por ejemplo los iones, el sodio, el cloro o proteínas, ¿ok? Que por su carga o por su tamaño no pueden atravesar esta membrana celular, así porque sí, necesitan de canales, de bombas que pueden usar como transportadores, ¿ok? Entonces ahorita vamos bien. Líquido intracelular, líquido extracelular. Líquido intracelular 40%, líquido extracelular 20%, que juntos suman el agua corporal total, ¿ok? Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver de qué constan estos líquidos, ¿ok? El líquido intracelular es el agua donde se disuelven todos los solutos, pero intracelulares. O sea, en palabras más sencillas, es el líquido al interior de las células, ¿ok? Ahora bien, el líquido extracelular es el agua donde se disuelven todos los solutos, pero extracelulares, o sea, es el líquido que está fuera de las células. Y algo muy importante que no les estaba mencionando hasta ahorita, y es de que si nos podemos dar cuenta, el líquido extracelular se divide en dos, en el líquido intersticial y en el plasma, ¿ok? En esos dos compartimentos se divide principalmente. ¿Y quién está dividiendo estos dos compartimentos? La pared capilar, ¿ok? Que ahorita voy a hablar más a detalle de cada uno de estos líquidos y de la pared capilar. Entonces, vamos bien, diciendo que el líquido extracelular se divide en dos, líquido intersticial y el plasma. Entonces, el líquido intersticial equivale a 3/4 partes, ¿ok? Si estábamos diciendo que el líquido intracelular equivalía a 40% y el líquido extracelular equivalía a 20%, el líquido intersticial equivale a 3/4 partes de este 20%. Hagan de cuenta que equivale a 15%, mientras que el plasma solo equivale a 1/4. Entonces va a equivaler más o menos a 5%, ¿ok? Que ya sumando el líquido intersticial y el plasma, suman 20%, que es lo que equivale al líquido extracelular, ¿ok? Ya sé que son muchos porcentajes y así, pero pues con la imagen pasada creo que sí es muy fácil identificar estos porcentajes, ¿ok? Entonces ahora sí, ¿qué es el líquido intersticial y qué es el plasma? El líquido intersticial es el líquido que baña a las células y básicamente es un ultrafiltrado del plasma por los capilares, ¿ok? El plasma, ahorita voy a explicar lo que es este efecto y lo que es el ultrafiltrado. El plasma, ¿qué es? Es en donde se suspenden los elementos formes de la sangre, ¿ok? Ahora sí voy a explicar lo que es el ultrafiltrado y este efecto Gibbs-Donan, ¿ok?
Entonces pasemos a la anterior diapositiva. Disculpen si los estoy mareando con tanto cambio, pero pues bien, aquí tenemos el líquido extracelular, ¿ok? Equivale, dijimos, a un 20%. El líquido intersticial dijimos que equivale a 3/4 partes, que sería 15%, y el plasma 5%. ¿Va? Hasta aquí vamos bien. Ahora, yo les digo que el líquido intersticial y el plasma están divididos por la pared capilar. Esta pared capilar es permeable y no a ciertas cosas. Por ejemplo, la pared capilar, pues obviamente, pues permite el paso de agua de un compartimento a otro, permite paso de ciertos iones y ciertos iones no tanto, y también de proteínas. Bueno, de proteínas no, miren, se los voy a explicar de esta forma. Tenemos aquí, por ejemplo, el sodio, ¿ok? Que es un catión, y tenemos aquí el cloro, que pues es un anión, ¿ok? Sodio de carga positiva y cloro de carga negativa. Y le voy a poner aquí una P de proteínas, y normalmente las proteínas tienen carga negativa. Ahora ya voy a explicar lo que es el ultrafiltrado y el efecto de Gibbs-Donan, ¿ok? Entonces, el plasma tenemos esto, ¿ok? Líquido donde encontramos cationes como el sodio, aniones como el cloro y proteínas que tienen carga negativa. Y les estoy diciendo que el líquido intersticial es un ultrafiltrado del plasma, gracias aquí a la pared capilar. Entonces esta pared capilar se encarga de ver qué sí y qué no va a pasar al líquido intersticial. En la pared capilar es permeable a agua y a iones, ¿ok? Pero a proteínas no. ¿Por qué? Porque las proteínas normalmente son muy grandes y tienen carga negativa. Y si se dan cuenta, el espacio de la pared capilar está muy pequeña. Entonces, pues es difícil que logren pasar esta pared capilar. Ahora bien, como no van a poder pasar estas proteínas, ¿qué es lo que va a pasar? Que aumenten o que estén más presentes en el plasma. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Recuerden, bueno, han escuchado esa frase de que polos opuestos se atraen. Entonces, recuerden, negativo con negativo se van a repeler, ¿ok? Pero negativo y positivo se van a atraer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como las proteínas son negativas, cuando se encuentran, por ejemplo, con un anión que es negativo, se rechazan porque son cargas iguales. Entonces esto va a provocar de que el cloro, por ejemplo, y aquí pongo de ejemplo el cloro, pero puede ser cualquier otro anión, sí pase y sea más abundante en el líquido intersticial, ¿ok? Esto que les estoy explicando es el efecto de Gibbs-Donan, ¿ok? Que gracias a esas proteínas va a ir de acuerdo, o bueno, nos va a explicar en qué compartimento se encuentran más cationes y aniones y en qué compartimento se encuentran menos cationes y aniones, ¿ok? Entonces, gracias a las proteínas con cargas negativas, hagan de cuenta que repelen a las cargas negativas que también se van a encontrar, como los aniones. Entonces, por ende, vamos a encontrar más cloro en el líquido intersticial, ¿ok? Vamos a encontrar más aniones. Entonces aquí van a estar más elevadas las concentraciones de aniones. Y no estoy diciendo que en el plasma no existen aniones, sí van a existir, pero van a existir dosis o bueno, concentraciones disminuidas, ¿ok? Pero ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el sodio o con los cationes que tienen carga positiva? Y les recuerdo, cargas opuestas se atraen. Entonces las proteínas se hagan de cuenta que sí les gustan los cationes. Las proteínas que son negativas sí les gustan los cationes, que pues son positivas, y pues hagan de cuenta que los abrazan y se quedan con estos cationes. Por ende, en el ultrafiltrado no van a pasar tantos cationes al líquido intersticial, ¿ok? No van a pasar tantos. Vamos a tener concentraciones de cationes un poco disminuidas, mientras que en el plasma, como les digo que las proteínas las agarran, van a estar más elevadas, ¿ok? Esto es lo del efecto Gibbs-Donan y así es como funciona el ultrafiltrado, ¿ok? Entonces, les repito un poquito, gracias a las proteínas vamos a ver si hay más o menos concentraciones de cationes o aniones, ya sea en el plasma o en el líquido intersticial, ¿ok? Con que recuerden que las proteínas no pasan la pared capilar, ya vamos a tener aquí que las proteínas van a tener carga negativa y gracias a eso van a traer más las cargas positivas hacia sí, por eso el plasma va a tener más cationes que aniones y en el líquido intersticial vamos a tener más aniones que cationes. Ok, espero si haya quedado claro esta explicación. Ahora bien, ya he explicado lo que es el líquido intersticial y el efecto Gibbs-Donan. Ahora voy a hablar un poquito más sobre el plasma. El plasma es en donde se suspenden los elementos formes de la sangre y aquí los podemos ver. Ok, aquí tenemos un tubo
en donde pues se separaron como tal lo que compone la sangre, ¿ok? Encontramos aquí de amarillo el plasma, encontramos aquí en medio de blanco la capa, bueno, donde están los leucocitos, las plaquetas, los glóbulos blancos y eso, y la capa roja en donde están los glóbulos rojos, ¿ok? Si nos damos cuenta, el plasma también tiene otros componentes, obviamente agua, proteínas, nutrientes y hormonas, ¿ok? Y en los eritrocitos pues están acá, en esta parte de abajo. Ok, y ahorita me voy a enfocar un poquito en los eritrocitos. ¿Por qué? Porque estos nos van a dar el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje del volumen sanguíneo ocupado por eritrocitos. O sea, toda esta imagen de acá, toda esta de acá, todo es el volumen sanguíneo. ¿Ok? Todo es el volumen sanguíneo. Pero el hematocrito nos sirve para ver el porcentaje de los eritrocitos en el volumen sanguíneo, o sea qué tanto ocupan los eritrocitos en la sangre. Y por ejemplo en los hombres es de aproximadamente 48%, mientras que en las mujeres aproximadamente el 42%, ¿ok? Así es como funciona más o menos el hematocrito. Recuerden, porcentaje del volumen sanguíneo ocupado por eritrocitos. Y el resto del porcentaje pues está dado por la capa leucocitaria y por el plasma, ¿ok? Que tiene pues los demás componentes, proteínas, nutrientes y hormonas, ¿ok? Y hasta ahorita solo les he explicado como tal el líquido extracelular. Bueno, algo que se me pasaba a mencionar es el compartimento transcelular, que como tal en las imágenes casi pues, no se aprecia el líquido transcelular porque es muy poco la cantidad de líquido que están en estos compartimentos, pero pues se pueden encontrar el líquido como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el peritoneal, el digestivo, ¿ok? Pero simplemente recuerden los principales, que es el líquido intersticial y el plasma, ¿ok? Entonces ya les expliqué más o menos las concentraciones de líquido extracelular, o bueno, cómo es que funcionan gracias al efecto Gibbs-Nolan y al ultrafiltrado dado por los capilares. Pero se me pasaba a mencionarles del líquido intracelular, ¿ok? Ya les recordaba, bueno, en la imagen pasada, podíamos ver de que el líquido intracelular y el líquido extracelular está dividido por la membrana celular, que como les decía es permeable a agua, pero selectivo en cuanto a los solutos como el sodio o las proteínas, ¿ok? Y gracias a esto podemos ver las diferentes concentraciones que encontramos de líquido extracelular y de líquido intracelular. Por ejemplo, el sodio encontramos que en el líquido extracelular es mayor, 135 a 145 mil equivalentes, mientras que en el líquido intracelular es de 8 a 10 mil equivalentes. El potasio, por ejemplo, es menor en el líquido extracelular, que equivale a 3.5 a 4.5, mientras que en el líquido intracelular es de 140 a 150, y aquí también lo podemos ver en esta imagen. Aquí podemos ver el espacio extracelular, que se compone principalmente de sodio, mientras que en el intracelular es muy poquito lo de sodio que hay, así como también el potasio. El potasio en el espacio intracelular es mayor, mientras que en el espacio extracelular pues es menor, ¿ok? Y así con los demás iones, que pues no les voy a explicar todos, pero pues ahí les dejo las imágenes y la tablita para que vean las concentraciones que hay de acuerdo al compartimento, ¿ok? Entonces, así es como se dividen los líquidos corporales, ¿bien? Y pues aquí simplemente les dejo una imagen a su izquierda de como tal las sustancias diferentes a los electrolitos presentes en el plasma, que como les decía aquí, el plasma pues tiene agua, proteínas, nutrientes, hormonas, ¿ok? Que pues son las que encontramos acá. Principalmente se concentra más los fosfolípidos, el colesterol, grasa neutra, glucosa, etcétera, ¿ok? Y pues aquí simplemente las sustancias osmolares en los líquidos extracelular e intracelular, ¿ok? Que es más como que más a detalle de lo que estábamos viendo en la tablita de la diapositiva pasada, ¿ok? Pero pues ahí les dejo la tablita también por si quieren ver algunos valores importantes. Entonces, en resumen, se divide el agua en líquido intracelular y líquido extracelular. Aquí lo separa la membrana celular. El líquido extracelular se divide en líquido intersticial y plasma, separados por la pared capilar, ¿va? Ahora bien, pasemos a lo que es el desplazamiento del agua. ¿Cómo es que vamos a encontrar que el agua se desplace de un compartimento a otro? Pues bien, la distribución entre el líquido intersticial y el plasma va a estar dado por la presión hidrostática y coloidosmótica contra el capilar, pero en fisiología renal no se menciona tanto esto porque esto es más de fisiología cardiovascular, ¿ok? La que nos interesa más acá
es la de la distribución entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Por quién está dado este movimiento? Por el efecto osmótico de los solutos contra la membrana celular. Miren, aquí están las células, ¿ok? Y esto que estoy pintando de acá, pues es la membrana. Aquí está el líquido extracelular y aquí adentro pues va a estar el intracelular, ¿ok? Entonces, dependiendo de la cantidad de solutos que existan tanto en el líquido extracelular como en el intracelular, va a ser el movimiento que se vaya a dar de agua. Ya sé que ahorita pues tal vez suena muy raro todo eso, pero ahora sí, les voy a explicar todo este movimiento. Para empezar, ¿cuándo se va a desplazar el agua? Se va a desplazar el agua cuando se afecta este equilibrio soluto-agua, ¿ok? O una de dos, o cuando aumente el soluto en un espacio o cuando disminuya el soluto en un espacio. Esto va a provocar que el agua se mueva de un lado o de otro lado, ¿ok? Quédense con esto, el soluto no se mueve, y por soluto me refiero a sodio, a cloro, a proteínas, ¿ok? Estos no se mueven del compartimento, se mueve el agua. Ya les estaba explicando el por qué la membrana celular es muy importante, es selectiva ante los solutos, ¿ok? Pero sí es permeable al agua. Entonces, el agua es el que se mueve, ¿ok? Pero dependiendo de si aumenta o disminuyen los solutos, ¿ok? Es este efecto osmótico que realizan estos solutos. ¿Y en qué situaciones vamos a encontrar desplazamiento de agua? En diarreas, deshidratación, insuficiencia suprarrenal, infusión de suero salino, ingesta elevada de cloruro de sodio, o también, por ejemplo, la secreción inadecuada de la ADH, ¿ok? Que es una hormona que sirve para la reabsorción del agua. Eso ya lo vamos a ver en otro video. Pero bien, entonces, estas alteraciones son las que les voy a explicar en el próximo video, de a dónde se mueve el agua y qué características tienen esas alteraciones. Pero para poder ver estas alteraciones hay que entender bien cómo se desplaza el agua, ¿ok? Entonces, como ya les venía diciendo, el agua se difunde a través de la membrana hacia donde hay mayor concentración de soluto. Pues bien, ahorita vamos a entender todos estos conceptos, ¿ok? La velocidad de difusión del agua se conoce como la velocidad de la ósmosis, y la osmolaridad, que es muy importante para poder entender esto de acá, es la concentración de solutos en una solución, ¿ok? Me paso tantito a la siguiente diapositiva. Miren, algo así es como va a funcionar estos movimientos del agua. Miren, tenemos por ejemplo aquí a la célula, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, la sangre. Entonces aquí tenemos el líquido intracelular y aquí tenemos el líquido extracelular, ¿ok? El movimiento de agua va a estar dado, como les digo, de los solutos. El movimiento de agua se va a ir a donde hay más solutos. ¿Esto por qué está dado? Por la osmolaridad. Ok, en la diapositiva pasada les decía que la osmolaridad es la concentración de solutos disueltos en una solución. Estamos de acuerdo que aquí, por ejemplo, en el interior de la célula, pues hay agua, ¿no? O sea, hay una solución. Pero pues también vamos a encontrar distintos solutos, como por ejemplo sodio, proteínas, etcétera, que estoy pintando de azul. Entonces, esto es la osmolaridad, es la concentración de solutos que están en rojo disueltos en un líquido. Y lo normal de osmolaridad es aproximadamente de 290 miliosmoles sobre litro. Esto es lo normal de osmolaridad, ¿ok? Entonces, ojo, también en el líquido extracelular pues hay agua, ¿ok? Hay agua, y pues también tiene pues sus solutos, sus proteínas, etcétera. Ahora bien, entonces, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular tenemos la misma cantidad de osmolaridad, ¿ok? El mismo porcentaje, 290 milosmoles. ¿Y esto para qué? Pues para que exista un equilibrio, ¿ok? Lo que buscan las células, los compartimentos, el agua, es que exista un equilibrio, que siempre exista, que esté más cercano a lo normal, a la osmolaridad, que es 290 aproximadamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? Cuando hay un aumento de solutos, por ejemplo, en el líquido extracelular, si por ejemplo aumenta el sodio, que empieza a aumentar, ¿qué es lo que va a pasar con la osmolaridad? Va a subir, ¿ok? Porque les recuerdo, la osmolaridad es la concentración de solutos disueltos en una solución.
Si aumentamos los solutos, va a aumentar la osmolaridad, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar con el agua en el líquido intracelular? Va a buscar copiar la osmolaridad del líquido extracelular. Por lo tanto, va a sacar agua. Ojo, va a sacar agua. No va a sacar soluto porque la membrana no es permeable a los solutos. Entonces va a sacar agua. ¿Esto con qué fin? Para que los solutos en el líquido extracelular se diluyan más y busque disminuir la osmolaridad. ¿Y qué es lo que va a pasar con la osmolaridad, por ejemplo, del líquido intracelular? Como está sacando agua, vamos a tener que van a haber más solutos disueltos en una menor solución. ¿Por qué? Porque el agua en la célula se está deshidratando. Por ende, la osmolaridad aquí va a bajar, va a subir, perdón. Por lo mismo que pues está perdiendo líquido, pero los solutos se mantienen igual. Pero como hay menos solución, pues hagan de cuenta que es una mayor concentración de los solutos en esta solución, ¿ok? Entonces, así es como funciona más o menos la osmolaridad. Otro ejemplo que podríamos encontrar es el siguiente, en donde, por ejemplo, ahora qué pasaría si, por ejemplo, bajan la concentración de solutos aquí en el líquido extracelular. ¿Qué es lo que va a pasar cuando bajen los solutos en el líquido extracelular? Si hay menos solutos disueltos en la solución, ¿qué es lo que va a pasar con la osmolaridad? Va a bajar, ¿ok? Porque van a haber menos solutos concentrados en esta solución. ¿Qué es lo que va a hacer el líquido intracelular? Va a decir, a ver, el líquido extracelular disminuyó su osmolaridad. ¿Cómo le hago para buscar que aumente o que vuelva a acercarse a la normalidad la osmolaridad del líquido extracelular? Pues bien, voy a hacer lo siguiente: permitir que el agua del líquido extracelular se vaya a mi interior, o sea que el líquido extracelular saque agua y la lleve al líquido intracelular. ¿Para qué? Para que así, si bajaron los solutos y también bajó el agua, entonces la osmolaridad va a volver a subir. ¿Por qué? Porque ya se van a equilibrar otra vez estos niveles. ¿Y qué es lo que va a pasar con el líquido intracelular que está recibiendo el agua? Como van a haber una menor concentración de solutos, bueno, va a ser la misma concentración de solutos, pero van a estar disueltos en más líquido. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir su osmolaridad. Básicamente se va a ir acercando a lo que en un principio estaba acá, cuando había disminuido los solutos en el líquido extracelular. Entonces, si se dan cuenta, ¿hacia dónde se va el agua? O sea, en palabras más sencillas, a donde haya mayor concentración de solutos. Si por ejemplo ya les decía aquí que si por ejemplo aquí disminuyen la concentración de solutos, ¿qué es lo que hace el agua? Irse hacia acá, ¿ok? Porque aquí van a haber más solutos. ¿Qué es lo que pasa si por ejemplo tenemos aquí otros dos envases? Si por ejemplo aquí aumenta la concentración de solutos, entonces el agua se va a ir hacia acá, ¿ok? Si siguen esta regla, esto de que el agua se va hacia donde hay mayor concentración de solutos, básicamente esto va a ser más sencillo de entender, ¿ok? Espero que se haya quedado claro este apartado, esta parte de cómo se mueve el agua. Y ahora bien, la osmolaridad es muy importante saber, o sea, como tal su fórmula. ¿Qué es esta? Bueno, como ya les decía, lo normal es más o menos de 290 miliosmoles sobre litro, ¿ok? Pero aproximadamente va entre 200 a 300 miliosmoles sobre litro. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula de la osmolaridad? Es 2 por sodio más glucosa entre 18 más nitrógeno ureico entre 2.8. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en un paciente que tenga 140 de sodio, que está normal, una glucosa de 90, que está normal, y un nitrógeno ureico de 10, que pues está normal, nos va a dar como resultado 288, que pues se acerca a lo que es la normalidad, ¿ok? Y algo muy importante es que si se dan cuenta, aquí se multiplica el sodio, ¿ok? Mientras que en todo lo demás se divide. Esto es muy importante porque el sodio es el jefe, por decirlo así, de lo que va a ser la osmolaridad o de lo que nos dé como resultado la osmolaridad. ¿Por qué? Porque si cambiamos, y hagan el ejercicio si quieren, si cambiamos por ejemplo la glucosa a 100, no se va a modificar tanto lo que nos salió acá. O si modificamos por ejemplo el nitrógeno ureico a 15, no se va a modificar tanto lo que nos da acá. Estamos de acuerdo, no se va a modificar tanto porque se divide y todo eso y no van a cambiar tanto estos valores. Pero si por ejemplo cambiamos el sodio, por ejemplo si ponemos en vez de un 140 150, ya va a aumentar hasta 300 acá, y quieran o no, ya
cambia bastante el resultado. Simplemente dense cuenta, si usamos los valores que están acá de glucosa y de nitrógeno ureico, pero le ponemos que de sodio salió aquí, bueno, de sodio tiene 150, nos va a dar 150 por 2, 300 acá. Y si hacemos la suma, dense cuenta que va a subir a 308 miliosmoles, quieran o no, ya es bastante, sí es un gran cambio. Por eso es de que el sodio es el principal soluto que regula como tal la osmolaridad, ¿ok? Entonces pues así queda la osmolaridad. Ahora bien, bueno, aquí como dice, el principal regulador es la osmolaridad del sodio, y la osmolaridad entre el líquido intracelular y el líquido extracelular pues es la misma, ¿ok? Entonces lo que se mueve es el agua a favor del gradiente de concentración pues de los solutos, ¿ok? Ahora bien, aquí encontramos ciertas soluciones ya para acabar el video. Ya se hizo un poquito largo, pero ya casi acabó. Tenemos tres tipos de soluciones. Una solución isotónica, en donde prácticamente, bueno, aquí en la imagen tenemos eritrocitos, que pues ya sabemos que los eritrocitos pues son células, entonces van a tener un líquido intracelular, ¿ok? Un líquido intracelular, y pues afuera está el líquido extracelular, e igual con las otras imágenes. La solución isotónica se basa en que tiene una osmolaridad normal de 290, y entonces ya les decía que si en el líquido intracelular y en el líquido extracelular tienen la misma osmolaridad, no hay movimiento de agua porque estamos bien, está en homeostasis, ¿ok? Y por ende los eritrocitos no cambian su forma. ¿Por qué? Porque ni sacan agua ni entran agua en ellos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con una solución hipotónica? Hagan de cuenta que agarramos a los eritrocitos y los ponemos en una solución. O sea, los eritrocitos tienen lo normal, 290 miliosmoles, ¿ok? Pero ponemos los eritrocitos en una solución hipotónica con 200 miliosmoles sobre litro. Está disminuida la osmolaridad. Quiere decir que no hay tanto soluto afuera en el líquido extracelular. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir el líquido? Hacia lo que es el interior de las células, ¿ok? Para que recuerden qué es lo que pasa en una solución hipotónica, recuerden hipopótamo, entonces las células se hacen así gordas, así como un hipopótamo, entonces estas crecen, ¿ok? Entonces, pero, o sea, todo esto que les estoy diciendo de que por qué crecen o por qué el agua se va hacia el interior de las células, es todo lo que ya les estaba explicando hace unos minutos, ¿ok? Espero se haya quedado claro esa parte, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, agarramos a este eritrocito que estaba acá y lo ponemos en una solución hipertónica? O sea que tenga una osmolaridad elevada. Aquí, como lo podemos ver, 360 miliosmoles. O sea que tenga una gran cantidad de solutos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde se va a ir el agua? Hacia donde hay más solutos. Quiere decir que el agua intracelular se va a ir hacia el extracelular. Por ende, las células hagan de cuenta que se hacen chicas, como que se succionan, ¿ok? Como que se chupan. Así es como funciona el agua y su movimiento, o bueno, el desplazamiento a través de la membrana celular. En serio, espero que sí haya quedado muy claro esto para que el próximo video ya me entiendan más de cuando hable sobre las alteraciones, ¿ok? Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí les dejo las dos referencias principales, que es el Guyton y el Constanzo. Y pues si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.